Mi abuela me dejó su pastelería, pero mi tía se la dio a mi prima, ni siquiera vive aquí. Contraté a un contable forense. Entonces el juez le dijo a mi tía, ¿tiene algo que decir antes de que llame al fiscal del distrito? Mi abuela construyó su pastelería con sus propias manos. Era el único lugar en el mundo donde me sentí completamente en casa. Pero cuando falleció, mi tía le entregó las llaves a mi prima y le dijo a todo el mundo que yo no tenía visión para el negocio. Se olvidaron de que yo era contable forense. Ese fue su primer error. Y lo que descubrí cuando empecé a rebuscar en los libros hizo que una investigadora federal se inclinara en su silla y dijera, ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Asegúrate de suscribirte porque no querrás perderte cómo acaba esto. Y siempre tenemos curiosidad por saber desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Déjalo en los comentarios. El duelo venía en oleadas. En un momento estaba funcional, respondiendo correos electrónicos, calentando una sopa que no saboreaba, y al siguiente estaba de pie en medio de mi apartamento sosteniendo un rodillo de madera que mi abuela me había enviado por correo 2 navidades antes con una nota que decía, ¿para cuándo? Finalmente te mudes a un lugar con una cocina de verdad. Ella había creído hasta el final que dejaría de alquilar y echaría raíces en algún lugar. Simplemente no esperaba perderla antes de decidir dónde. Su nombre era Dorothy, pero todos en Millhaven, Ohio, la llamaban Dot. Abrió la pastelería de Dot en la calle Crescent en 1987 con 2 hornos industriales, un pequeño préstamo para empresas y una terquedad que, al parecer, yo había heredado. Durante 36 años, esa pastelería había sido el corazón de nuestra familia. Había pagado la matrícula universitaria de mi madre, las facturas médicas de mi tío y le había costeado a mi prima Tessa 2 años de una carrera de cine que nunca terminó. Mi abuela nunca se había quejado de nada de eso. Simplemente seguía horneando. Cuando actualizó su testamento hace 4 años, fue muy clara. La pastelería, el edificio en el que se encontraba y el apartamento adjunto de arriba serían para mí. Mi nombre, no el de mi tía Linda, no el de Tessa, el mío. Yo era la que había pasado los veranos detrás de ese mostrador aprendiendo la diferencia entre un punto de nieve suave y uno firme. Yo era la que había digitalizado sus recetas, organizado sus contratos con proveedores y notado discretamente que sus libros tenían algunos patrones irregulares que aún no me habían dado permiso para cuestionar. Mi abuela se había dado cuenta de que yo lo notaba. «Tienes ojo para esto», me dijo una vez, sacudiéndose la harina de las manos. «Cuando yo no esté, sabrás qué buscar». Lo tomé como un gesto sentimental. Estaba equivocada. Era una directiva. El correo electrónico de mi tía llegó 9 días después del funeral. Todavía estaba en Millhaven, durmiendo en el sofá de mi abuela porque aún no podía decidirme a irme, cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de la tía Linda. Tenía 3 frases. Tessa se va a hacer cargo de la pastelería. Ya ha hablado con el propietario sobre los servicios. Le he dado la llave de repuesto. Pensé que querría saberlo. Lo leí sentada en la oscuridad a las 4 de la mañana y sentí que algo en mi pecho se quedaba completamente quieto de una forma antinatural. La llave de repuesto. Mi tía le había dado a Tessa la llave de repuesto, la que colgaba de un gancho junto a la puerta trasera que mi abuela nunca cerraba con llave porque decía que no tenía nada que valiera la pena robar. Resultó que se equivocaba en eso, pero aún no sabía hasta qué punto. Llamé a Tessa inmediatamente. Saltó el buzón de voz. Llamé a mi tía. Contestó al tercer tono, su voz suave y serena, como si hubiera estado esperando esto y ya se hubiera preparado para ello. Linda, dije, porque hacía años que no la llamaba tía, y no iba a empezar ahora. ¿Qué has hecho? Tomé una decisión práctica. Dijo, Tessa está aquí. Tú estás en Cincinnati. Tienes tu carrera, tu apartamento, toda tu vida allí. ¿Qué vas a hacer con una pastelería a 2 horas de distancia? A Tessa siempre le ha encantado ese lugar. A Tessa siempre le ha encantado la idea de ese lugar, dije, y mi voz salió tan plana que me sorprendió. Hay una diferencia, y de todas formas no importa porque la abuela me lo dejó a mí. Estuviste en la lectura del testamento. Firmaste el formulario de acuse de recibo. Hubo una pausa, el tipo de pausa que no está vacía. Está llena de cálculo.
Tu abuela era una mujer maravillosa, dijo Linda. Pero tenía una visión muy idealizada de las cosas en sus últimos años. No siempre entendía las realidades prácticas. Tessa necesita esto. Necesita algo estable sobre lo que construir. Lo que Tessa necesita, dije, levantándome del sofá y caminando hacia la ventana, es irrelevante para lo que dice el testamento de mi abuela. Esa propiedad es mía, Linda. Si Tessa está en ese edificio sin mi permiso. Está allanando una propiedad. No seas dramática. Ve a buscar la definición legal de allanamiento. Dije, esperaré. Colgó. Me quedé en la ventana y miré hacia la calle Crescent. Desde el apartamento de mi abuela, podía ver el oscuro escaparate de la pastelería 3 edificios más abajo, el pequeño letrero pintado a mano que decía Dodge todavía colgando en el cristal. Mi abuela lo había pintado ella misma. Tessa se había ofrecido una vez a rediseñarlo con un logotipo más limpio, y mi abuela había sonreído muy amablemente y había dicho, no. Me vestí y bajé por la calle. Las luces de la pastelería estaban encendidas. A las 4:30 de la mañana, las luces estaban encendidas. A través de la ventana, pude ver a Tessa sentada en una de las mesas del café con su portátil abierto, una luz de anillo instalada en la esquina y lo que parecía ser un tablero de inspiración pegado a la pared detrás del mostrador. En él, pude ver fotos impresas de interiores de cafeterías minimalistas, menús de tiza, estéticas de ladrillo visto y, en el centro, impresas en letra grande, las palabras el nuevo café conceptual más popular de Milab. La pastelería representaba 60 años de la historia de mi familia, y mi prima la había convertido en un tablero de visión de la noche a la mañana. Llamé a la puerta de cristal. Tessa levantó la vista y, por un momento, algo parpadeó en su rostro. No era culpa, se parecía más a la expresión particular de alguien a quien han pillado haciendo algo que ya había decidido que no estaba mal. Se acercó a la puerta y la abrió. Oye, tenemos que hablar, dijo, como si fuera ella la que hubiera venido a buscarme. Sí, tenemos que hacerlo, asentí y entré. El obrador trasero ya había sido parcialmente reorganizado. Los archivadores de recetas que mi abuela había guardado en un orden específico en el estante sobre la mesa de preparación habían sido bajados y apilados desordenadamente en el suelo. La maleta de Tessa estaba abierta en la esquina del rellano del apartamento de arriba, visible a través de la puerta interior. No puedes estar aquí, dije. Tessa se cruzó de brazos. Llevaba una camisa de lino extra grande y el pelo recogido en un moño desordenado que, por sus redes sociales, sabía que era una versión muy cuidadosamente construida de lo natural. Mamá dijo que estaba bien. Mamá dijo que lo entenderías cuando te calmaras. Tu madre no es la dueña de este edificio. Mi abuela sí, y me lo dejó a mí. Tú vives en Cincinnati. Ese no es un argumento legal, Caroline. Usó mi nombre completo, el nombre que solo las personas que querían algo de mí se molestaban en usar. Este lugar necesita a alguien que realmente vaya a estar aquí. Vas a venderlo o a contratar a algún gerente que no te importa y va a perder todo lo que lo hace especial. Tengo un plan. Tengo inversores interesados. Quiero convertir esto en algo. ¿Quieres convertirlo en un café conceptual? Tuvo la decencia de parecer ligeramente sorprendida. Seguiría siendo una pastelería, solo que modernizada, elevada. La letra de mi abuela está en cada uno de esos archivadores de recetas, dije, manteniendo la voz muy firme. Ella desarrolló esas recetas durante 40 años. ¿Quieres reemplazarlas con un menú de tiza y una luz de anillo? Quiero honrarla manteniendo vivo el negocio. Entonces deberías haber pensado en eso cuando ella estaba viva, dije. La visitaste 2 veces en los últimos 3 años. Lo sé porque tengo el calendario que ella llevaba. Yo estaba aquí. Yo era la que venía en coche cada 2 meses para ayudarla con las renovaciones de proveedores y la preparación de impuestos trimestrales. Yo fui la que se sentó con ella la primavera pasada y la ayudó a reorganizar la cámara frigorífica. ¿Dónde estabas tú? La mandíbula de Tessa se tensó. Eso no es justo. No, dije, lo que no es justo es que te mudaras a un edificio que no es tuyo en mitad de la noche mientras yo dormía a 3 calles de distancia. Saqué mi teléfono y comencé a filmar lenta y metódicamente, la luz de anillo,
el tablero de inspiración, el estante de archivadores desordenado, la maleta de Tessa visible a través de la puerta del rellano. El nuevo altavoz Bluetooth en la encimera de preparación donde la pequeña radio de transistores de mi abuela había estado durante 20 años. Dijo Tessa. Esta es mi propiedad, dije. Tienes 24 horas para retirar tus pertenencias. Llamé a la línea de policía no urgente esa mañana. La agente que respondió, una mujer llamada agente Carver, que conocía a mi abuela del café de los martes por la mañana que había mantenido para el vecindario durante 15 años, fue profesional y directa. Tessa, como heredera y beneficiaria designada del propietario del inmueble, tenía motivos para solicitar el desalojo. Tessa podía recuperar sus cosas con supervisión. La tía Linda, que llegó 20 minutos más tarde en su sedán con las gafas de leer subidas a la cabeza como una mujer que no había dormido, intentó reformular toda la situación como un malentendido inducido por el duelo. Agente, estas chicas están ambas desoladas. Dijo, esto es un asunto familiar, señora. La agente Carver dijo, si la propiedad está legalmente a nombre de su sobrina y le está pidiendo a su hija que se vaya, su hija tiene que irse. Tessa lloró. No el llanto pequeño y aterrorizado que vendría después, sino el tipo de llanto fuerte e indignado que siempre había usado para conseguir lo que quería. Le había funcionado con mi abuela más veces de las que podía contar. No funcionó con la agente Carver. Se fueron. Vi cómo el sedán de Linda se alejaba, con Tessa en el asiento del copiloto, y me quedé en la puerta de la pastelería con la llave original de mi abuela en la mano y sentí la primera bocanada de aire limpio que había tomado desde el funeral. Luego entré y empecé a mirar los libros. Aquí era donde yo tenía una ventaja con la que nadie había contado, porque para la mayoría de la gente de mi familia, yo era solo la chica de los números. Callada, precisa, un poco aburrida. Tenía un máster en contabilidad y había pasado 6 años haciendo auditorías forenses para una firma de tamaño medio en Cincinnati. Me dedicaba a encontrar irregularidades financieras. Encontraba las que la gente creía haber enterrado. La contabilidad de mi abuela era, en la superficie, exactamente lo que esperarías de una pequeña pastelería familiar. Registros de ingresos, facturas de proveedores, registros de nóminas que se remontaban a décadas en carpetas codificadas por colores. Había sido meticulosa, pero los registros meticulosos tienen una cualidad particular cuando algo está mal. El error es muy visible precisamente porque todo a su alrededor es muy ordenado. Encontré la primera anomalía en mi segundo día de revisión. Durante los últimos 7 años, había habido una transferencia mensual recurrente desde la cuenta operativa de la pastelería. No era un pago a un proveedor, ni un servicio público, una transferencia cada mes, el día 14, a una cuenta etiquetada simplemente como Fondo de Apoyo Familiar en el campo de la nota. La cantidad había comenzado en 800 pesos al mes y había aumentado constantemente. Durante los últimos 2 años, había sido de 2.000 pesos al mes. Lo cotejé con los registros de nóminas. No correspondía a ningún empleado. No correspondía a ningún proveedor. Saqué la información de la cuenta vinculada. La cuenta receptora estaba registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada llamada LT Creative Solutions. Nunca había oído hablar de ella. Me quedé muy quieta en el pequeño escritorio de la oficina de mi abuela durante mucho tiempo. LT. Linda y Tessa. Linda Thorne. Las iniciales no eran sutiles. Llamé a mi abogada, una mujer llamada Rachel Park, con la que había trabajado en 2 casos de auditoría anteriores y que tenía fama en Cincinnati de ser el tipo de abogada que el abogado contrario no disfrutaba encontrar. Creo que la cuenta de negocios de mi abuela estaba siendo sistemáticamente vaciada, le dije. Creo que sé a dónde iba el dinero. Necesito saber mis opciones. Envíame todo lo que tengas, dijo Rachel. No toques nada más en esos archivos hasta que yo lo haya revisado. Escaneé y envié 4 años de extractos bancarios esa misma tarde. 3 días después, Rachel me devolvió la llamada. Tu tía figura como firmante autorizada en la cuenta operativa de la pastelería, dijo. ¿Lo sabías? No lo sabía. Mi abuela había añadido a Linda a la cuenta hace 8 años, aparentemente por sugerencia de Linda para ayudar a gestionar los gastos mientras la artritis de mi abuela empeoraba y hacía que el viaje al banco fuera cada vez más difícil. Era algo razonable de hacer.
También era, como explicó Rachel, un grado significativo de acceso financiero que había sido utilizado silenciosa y extensamente. La sociedad de responsabilidad limitada, LT Creative Solutions, dijo Rachel, se registró hace 4 años. La dirección comercial es la casa de tu tía. La agente registrada es Tessa. Sentí como la forma de todo se iba ensamblando en mi mente, pieza por pieza, como siempre lo hacía un patrón de fraude, limpio a primera vista, coherente, incluso, hasta que te alejabas lo suficiente como para ver el conjunto. ¿Cuánto? Pregunté. En transferencias directas a la cuenta de la Sociedad de Responsabilidad Limitada a lo largo de 6 años, incluido el periodo más reciente. Rachel hizo una pausa. Un poco más de 94.000 pesos. Dejé el teléfono sobre el escritorio y miré los archivadores de recetas en el estante. La letra de mi abuela en los lomos. Toda su vida organizada en esas carpetas. Había pasado 36 años construyendo algo. Y durante al menos 6 de esos años, alguien en quien confiaba con las llaves había estado sirviéndose de ello lenta y silenciosamente. Hay más, dijo Rachel cuando volví a coger el teléfono. La Sociedad de Responsabilidad Limitada recibió esas transferencias, pero LT Creative Solutions también aparece como proveedor en los registros de facturas de la pastelería. Pequeñas cantidades, pero consistentes. Está registrada como una empresa de consultoría para servicios de marketing. Mi abuela no usaba un consultor de marketing. No, dijo Rachel, no lo hacía, pero alguien creó la apariencia de que sí lo hacía. La impugnación del testamento por parte de Linda y Tessa llegó en una semana, exactamente como esperaba. La petición afirmaba que mi abuela había estado confundida e indebidamente influenciada en sus últimos años. Que la cabaña, la pastelería, el edificio debían ser puestos bajo un albacea testamentario, específicamente Linda, mientras se resolvía el asunto. El abogado de ellas, cuyo nombre era Gary Pellman, un hombre con un reloj caro y vocales profundamente condescendientes, llamó a mi teléfono móvil un miércoles por la noche. Nos gustaría resolver esto discretamente, dijo. Mis clientas están dispuestas a ofrecerle una compensación. Dada la valoración actual de la pastelería, están dispuestas a ser generosas. 60.000 pesos y usted se va sin problemas. Sin conflictos familiares. Sin feos procesos legales. 60.000 pesos, repetí. Es una cifra justa. La pastelería no es exactamente una mina de oro. Mi abuela la dirigió durante 36 años. Dije, pagó las vidas de sus clientas durante la mayor parte de ese tiempo. Diría que eso la convierte en una mina de oro según cualquier definición razonable. Sea como fuere. No, dije, dígale esto a mi tía. Tengo 6 años de extractos bancarios. Tengo los documentos de registro de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tengo las facturas falsas de proveedores. Y tengo una contable forense, que soy yo, por cierto, que es muy buena explicando patrones financieros complejos a los jueces en términos muy sencillos. Dígale que acojo con agrado el proceso de descubrimiento de pruebas. Colgué y llamé a Rachel. ¿Presenta la contrademanda?, dije. Y quiero un descubrimiento completo, todo. Cada cuenta a la que Linda tuvo acceso en los últimos 8 años. La voz de Rachel tenía la cualidad particular de una profesional que está complacida pero lo mantiene contenido. No tienen ni idea de lo que han hecho, dijo. El proceso de descubrimiento de pruebas no fue rápido ni bonito. Gary Pellman presentó 3 mociones para limitar el alcance de la investigación financiera, argumentando que las cuentas históricas de la pastelería eran irrelevantes para una simple impugnación de testamento. La jueza, una mujer deliberada llamada la Honorable Patricia Oay, denegó las 3. Los demandantes han planteado dudas sobre la capacidad y vulnerabilidad de la fallecida, señaló en su fallo. La demandada tiene derecho a examinar el panorama financiero completo de esa vulnerabilidad. Tía Linda, cuando llegaron las citaciones judiciales, me llamó por primera vez desde el incidente en la pastelería. Su voz había perdido su suave certeza y tenía algo por debajo que no le había oído antes. Estás destruyendo a esta familia, dijo. Estoy examinando un conjunto de registros financieros, dije. Si eso está destruyendo a la familia, te animaría a pensar cuidadosamente por qué. Colgó.
La mediación se celebró en una sala de conferencias de color beige que olía a aire acondicionado viciado y a malas decisiones. Rachel y yo nos sentamos a un lado. Linda, Tessa y Gary Pellman se sentaron al otro. Linda estaba impecable, chaqueta entallada, postura perfecta, la actuación de alguien que creía que aparentar tener el control era lo mismo que tenerlo. Tessa estaba mirando su teléfono debajo de la mesa hasta que Gary le siseó que parara. Mis clientas siguen abiertas a una resolución, dijo Gary, comenzando con una sonrisa que probablemente había funcionado en muchas ocasiones en muchas salas. Estamos preparados para aumentar la oferta de compra. 75.000 pesos, cifra final, un corte limpio. Rachel no lo miró. Miró a Linda. No estamos aquí para discutir una compra, dijo. Estamos aquí para informar a sus clientas de que vamos a proceder a juicio, que vamos a contrademandar por los honorarios legales, daños a la propiedad y daños punitivos por la naturaleza frívola de esta petición. Y que tenemos algunas cosas que nos gustaría poner sobre la mesa mientras estamos todos aquí juntos. Rachel abrió su carpeta y deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Era un resumen, una página limpia, fechas y cifras, las transferencias mensuales, los totales, el registro de la sociedad de responsabilidad limitada, las facturas de consultoría que no correspondían a ningún servicio real prestado. La mano de Linda, que descansaba sobre la mesa, se quedó muy quieta. Eras firmante en la cuenta de negocios de mi abuela, dije, y mi voz era firme porque había practicado la firmeza toda mi vida en salas exactamente como esta. Tuviste ese acceso durante 8 años. Durante 6 de esos años, 2.000 pesos al mes salían de su cuenta operativa y aterrizaban en una sociedad de responsabilidad limitada que tú creaste, dirigida por ti y registrada a nombre de Tessa. Esos eran gastos de negocio legítimos, dijo Linda. Pero la frase no tenía ninguna consistencia. Para una empresa de marketing que no produjo ningún marketing. Dije, para servicios de consultoría que no generaron ninguna documentación, para una empresa sin empleados, sin entregables y sin presencia en ningún lugar fuera de la documentación que su abogado presentó para crearla. Tessa, que había estado en silencio, de repente levantó la vista de la mesa. Mamá, ¿de qué está hablando? Es complicado, dijo Linda rápidamente. Son 94.000 pesos, dije, y deslicé una segunda hoja. Esta es la cuenta a la que fluyó el dinero. Esta es la cuenta vinculada a LT Creative Solutions. Y esta, coloqué una tercera hoja encima, es el rastro de a dónde fue desde allí. El equipo de cine de Tessa comprado hace 2 años. El depósito del apartamento de Tessa en Portland. El vuelo de Tessa a Tokio para un taller de creación de contenido. Tessa miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que casi reconocía. Mamá, tú. Le dijiste a la abuela que esto era. No vamos a discutir esto aquí, dijo Linda bruscamente. El dinero provenía de la pastelería de la abuela, dije. Y miré a Tessa directamente por primera vez desde que había comenzado la mediación. Salía de su cuenta operativa cada mes. Ella confió en tu madre para gestionar los gastos. Y tu madre usó ese acceso para financiar. Miré a Rachel, que me dio el más mínimo asentimiento. 160.000 pesos en total cuando incluyes el fraude de facturas. El mediador, un hombre que sufría en silencio con un cardigan gris, se aclaró la garganta. Tessa se puso de pie. 160. Mamá. Su voz se había vuelto fina y aguda. Mamá, ¿cuánto? ¿Cuánto cogiste? Este no es el lugar. Ella está a punto de impugnar un testamento frente a un juez por una pastelería en la que su madre trabajó durante 36 años. Dije, mi propia voz elevándose, mientras ella pasó 6 años vaciando silenciosamente las cuentas de esa pastelería para financiar un estilo de vida para su hija. No estaba tratando de darle la pastelería a Tessa porque Tessa se la mereciera. Estaba tratando de obtener el control del patrimonio antes de que yo, como albacea designada, pudiera auditarlo. Necesitaba borrar la evidencia antes de que yo la encontrara. La sala quedó en silencio. Gary Pellman ya no sonreía. Linda me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era ira, ni desprecio, sino algo más crudo, algo que, en otra persona, podría haber sido vergüenza.
Tu abuela estaría horrorizada por esto, dijo. Sí, estuve de acuerdo. Lo estaría. Así que, pensemos ambas muy cuidadosamente sobre quién debería estar más avergonzada de lo que ha sucedido en esta sala. Gary se retiró como abogado en las 48 horas posteriores a la mediación, citando un conflicto de intereses que se negó a especificar. Linda contrató a un abogado de defensa penal, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo estaba interpretando la situación. La intimidación comenzó de a poco. La ventana delantera de la pastelería sufrió una grieta, probablemente una piedra, en mitad de la noche. La reemplacé y instalé cámaras. Apareció una publicación en un grupo de Facebook local de Milhaven, anónima, sugiriendo que la nieta que había heredado Dodge planeaba venderla a un promotor inmobiliario. Publiqué una declaración bajo mi propio nombre con una fotografía mía detrás del mostrador con las recetas de mi abuela extendidas. La sección de comentarios se puso a mi favor en una hora. Milhaven había querido a mi abuela. Milhaven estaba prestando atención. La segunda conversación que necesitaba tener era con Tessa. La encontré en el apartamento que alquilaba temporalmente a un amigo a 3 calles de la pastelería. Abrió la puerta en pijama y sus ojos estaban hinchados de la manera específica de alguien que ha estado llorando intermitentemente durante varios días y está muy cansada de ello. No he venido a pelear, dije. He venido a decirte lo que se avecina y a darte una opción. Me dejó entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina de su amigo y le expuse la situación legal tan claramente como pude. La remisión penal que probablemente vendría. El hecho de que su nombre estuviera en la sociedad de responsabilidad limitada como agente registrada. El hecho de que había sido la beneficiaria directa de las transferencias. El hecho de que no saber de dónde venía el dinero era una defensa, pero era una defensa que tendría que hacer frente a un juez. No lo sabía, dijo. Te juro que no lo sabía. Dijo que era una inversión. Dijo que había reservado sus propios ahorros. Te creo, dije, y lo decía en serio. Pero necesito que entiendas que la creencia no significa nada en un tribunal sin tu testimonio. O eres una víctima del fraude de tu madre o eres una participante en él. Esas son tus dos opciones, y la diferencia entre ellas es si dices la verdad. Tessa se quedó mirando la mesa. Su esmalte de uñas estaba desconchado. Parecía más joven de lo que la había visto nunca. Toda la cuidada estética despojada. Es mi madre, dijo. Lo sé, dije. ¿Y te utilizó? Financió toda tu carrera con dinero robado y nunca te dijo de dónde venía, lo que significa que sabía que estaba mal, lo que significa que sabía que habría un día de rendición de cuentas, y contaba con el hecho de que estarías demasiado involucrada para testificar en su contra. Tessa se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Qué hago? Puse la tarjeta de Rachel y la de un segundo abogado sobre la mesa frente a ella. Llama al segundo primero, dije. Se dedica a la defensa penal. Está esperando tu llamada. Tienes hasta la fecha del juicio para decidir en qué lado de la sala te sientas. Me fui antes de que pudiera decir nada más. La elección era suya. La sala del tribunal el día del juicio era una pequeña sala de sucesiones en el tercer piso del Palacio de Justicia del Condado. Olía a alfombra vieja, a papel de copia legal y a algo por debajo de todo eso que podría haber sido finalidad. Rachel y yo nos sentamos en nuestras mesas rodeadas de archivadores. Los había organizado y etiquetado personalmente con el mismo cuidado metódico que mi abuela había puesto en sus carpetas de recetas. Al otro lado de la sala, Linda se sentaba con su nuevo abogado, un hombre tranquilo y serio que tenía la apariencia de alguien que ya sabía cómo iba a terminar esto. Entonces la puerta se abrió. Tessa entró. Llevaba pantalones oscuros y una blusa blanca lisa. Sin luz de anillo, sin esfuerzo cuidadosamente construido. Se detuvo justo dentro de la puerta y miró a su madre. La expresión de Linda lo decía todo, una orden sin ninguna de las palabras. Ve a tu asiento. A nuestro asiento. Aquí. Tessa respiró hondo, cruzó la sala y se sentó en la galería detrás de mí. Linda emitió un sonido que nunca antes le había oído. Pequeño e involuntario. El sonido de una narrativa colapsando. La honorable Patricia Oay entró y la sala se puso de pie.
Rachel fue metódica y devastadora. Estableció la validez del testamento a través del abogado de mi abuela, quien testificó que Dorothy había sido aguda, específica y segura en sus instrucciones la última vez que actualizó el documento. Produjo el testimonio del médico de mi abuela, confirmando que no había habido deterioro cognitivo en sus últimos años. Presentó los archivadores, la correspondencia, las notas de recetas, los años de correos electrónicos entre mi abuela y yo que exponían, en las propias palabras de mi abuela, sus intenciones para la pastelería y su fe en mí para llevarlas a cabo. Luego se centró en la evidencia financiera. Durante 45 minutos, Rachel presentó el caso, la sociedad de responsabilidad limitada, las transferencias, las facturas, el rastro de los gastos. Conectó cada dólar a un registro y cada registro a un nombre. La demandante no impugnó este testamento por amor a la fallecida, dijo Rachel, de pie con la calma de alguien que se ha preparado durante mucho tiempo. Lo impugnó por necesidad. Necesitaba que se le pusiera al control de este patrimonio antes de que la albacea, su propia sobrina, una contable forense, tuviera la autoridad legal para examinar el historial financiero completo. Necesitaba borrar lo que había hecho antes de que pudiera ser encontrado. Se quedó sin tiempo. El abogado de Linda se levantó. Señoría, mi clienta ejerce su derecho de la quinta enmienda con respecto a los asuntos financieros presentados. La jueza lo miró con una expresión que contenía varias cosas a la vez. Tomo nota, dijo, y el peso en esas dos palabras fue considerable. Rachel llamó a Tessa al estrado. Las manos de Tessa temblaban mientras prestaba juramento. Miró una vez a su madre y luego desvió la mirada y no volvió a mirar. Dijo la verdad. Le dijo al tribunal que había creído que el dinero en la cuenta de la Sociedad de Responsabilidad Limitada eran los ahorros personales de su madre. Le dijo al tribunal que su madre había gestionado todos los aspectos del negocio y que ella simplemente había gastado lo que se le daba. Le dijo al tribunal que no había conocido la fuente hasta la mediación. Su abuela, preguntó Rachel amablemente, ¿le habló alguna vez de la pastelería, de sus planes para ella? Tessa se quedó en silencio por un momento. Me dijo una vez que esperaba que quien la recibiera la amara como merecía ser amada. Dijo que pensaba que yo era demasiado inquieta. Dijo que yo necesitaba el mundo, no un mostrador. Hizo una pausa. Dijo que Caroline tenía ojo para ello. Usó esas palabras exactas. Tuve que mirar a la mesa por un momento. No más preguntas, dijo Rachel. La jueza tardó 20 minutos. En el asunto de la petición para impugnar el testamento de Dorothy Elaine March, dijo, y la sala se quedó muy quieta. Considero que esta petición carece de mérito, fue presentada de mala fe y con la intención no de proteger los intereses de la fallecida, sino de ocultar la propia mala conducta financiera de la demandante. La petición es denegada. El testamento es válido y se ejecutará según lo escrito. La pastelería, el edificio y todos los activos asociados son propiedad exclusiva de la demandada. No había terminado. Concedo la totalidad de los honorarios legales y daños punitivos de 60.000 pesos a la demandada por la naturaleza de mala fe de este procedimiento. Además, remito el expediente completo de estos procedimientos, incluyendo cada extracto bancario citado, cada prueba y cada testimonio a la oficina del fiscal del distrito para la investigación de múltiples cargos de abuso financiero a personas mayores y prácticas comerciales fraudulentas. Señorita Thorne, dijo, mirando a mi tía, llevo 14 años en este tribunal. Lo que usted le hizo a su madre se encuentra entre las traiciones de confianza más calculadas que he visto en esta sala. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Linda no se movió. Se quedó sentada en la mesa, mirando la superficie de la misma, sin moverse. Y en esa quietud estaba toda la arquitectura de una vida construida sobre las apariencias, y cada uno de sus ladrillos desprendiéndose a la vez. Fue acusada formalmente 6 semanas después. La investigación del fiscal del distrito descubrió irregularidades adicionales a través del banco, donde Linda había desempeñado un pequeño papel de consultora, conectándola con otras 2 cuentas de clientes que habían experimentado transferencias inexplicables similares. El alcance era mayor de lo que incluso Rachel había anticipado. Linda, con toda probabilidad, cumpliría condena. No fui a la audiencia de sentencia. Mi paz no estaba en esa sala.
Tessa recibió inmunidad a cambio de su total cooperación con el fiscal del distrito. La sociedad de responsabilidad limitada fue disuelta. El equipo y las ganancias fueron objeto de una orden de recuperación civil. Se mudó de nuevo a Millhaven, a un pequeño apartamento sobre la lavandería en la calle Cuarta y consiguió un trabajo en la ferretería. Nuestra relación no se reparó. No pretendía estar reparada. Pero una tarde, entró en la pastelería mientras yo hacía inventario y me ayudó a llevar una caja de harina a la parte de atrás sin que se lo pidieran. No hablamos mucho. Fue un comienzo. Del tipo honesto, del que no tiene atajos. Mantuve los archivadores de recetas en su orden original en el estante sobre la mesa de preparación. Mantuve el letrero pintado a mano en la ventana. Contraté a 2 empleadas a tiempo parcial que, resultó, habían sido clientas de mi abuela durante más de una década. Una de ellas todavía recordaba la proporción exacta del glaseado de mantequilla dorada de mi abuela. Y cuando lo demostró la primera semana, tuve que entrar en la cámara frigorífica un momento para recomponerme. Las finanzas, una vez eliminado el fraude de la ecuación, mostraron que la pastelería estaba más sana de lo que parecía en el papel. Con los activos recuperados del procedimiento civil, pude reemplazar 2 equipos viejos y restaurar el mostrador delantero, algo que mi abuela había querido hacer durante años. No le cambié la marca. No modernicé el concepto. Repinté la puerta de entrada del mismo tono de verde oscuro que siempre había tenido, usando la muestra de pintura que mi abuela había mantenido pegada en el interior de la puerta del armario de suministros exactamente para ese propósito. Soy contable forense. Encuentro las cosas que debían permanecer ocultas. Pero mi abuela, a su manera tranquila y deliberada, sabía lo que estaba haciendo cuando me dejó la pastelería. No me había dejado solo un edificio. Me había dejado un expediente. Me había dejado cada registro, cada cuenta, cada carpeta cuidadosamente organizada, y se las había dejado a la única persona de la familia que sabría exactamente qué hacer con ellas. Ella lo sabía. Había sabido durante años lo que estaba sucediendo, y había sabido que no tenía la fuerza para luchar contra ello ella misma, y se había asegurado de que la persona que lucharía en su lugar tuviera todo lo que necesitaba. Lo entendía ahora. Me senté en su oficina al final de mi primer mes completo de operaciones. Los libros cuadraban, las cuentas limpias, los números finalmente decían la verdad, y sentí que el peso del duelo y el peso de la claridad se asentaban en algo que era casi paz. Me había llamado la que tenía ojo para ello. Tenía razón.